igual salario. Los liberales mexicanos también tuvieron que lidiar con el sistema de leyes estadounidense que no les permitía abiertamente dirigir una revolución. Entonces, para agosto, septiembre, octubre de 1910 empezaron a preparar la revolución simultáneamente a lo que estaba haciendo el partido antireeleccionista de Madero. Hay que recordar que Madero, en los años de inicio, cuando él empezó con su lema de sufragio efectivo, no reelección, andaba en busca de adeptos, siempre andaba buscando adeptos para su causa, y encontró una fuerte corriente que podía él, que sentía Madero que podía unir a su causa, la causa de los malos. Entonces los hermanos Flores Magón, en relación a Tijuana, se recuerdan porque organizaron desde Los Ángeles una de las tres opciones que había para la Revolución Mexicana. Es un momento, hacia 1908, 1909, 1910, en que se está fraguando la Revolución Mexicana. Y hay tres opciones. Una es la de Pascual Orozco en Chihuahua, la otra es la de Francisco y Madero en Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, y la otra es la de los Flores Magón desde Los Ángeles. De tal forma que metía sus arenas en la Placita Olvera de Los Ángeles, a decir que tenían que derrocar a los Estados Unidos, que iba a ser una república utópica en Baja California, en la cual todo era para todos, que no iba a haber un gobierno, sino que se iba a regir por la comunidad, la comuna. Hay que recordar que los orígenes de Flores Magón no indígenas, las comunas indígenas de Oaxaca. Entonces, cuando los Flores Magón organizan un grupo revolucionario armado, hombres a caballo, ¿no?, entran por Yuma, Mexicali, y empiezan pues la toma de la frontera norte del país. Comenzó ahí en la madrugada del 29 de enero de 1911 con la toma de Mexicali por un grupo muy reducido de rebeldes magonistas. Y digo, este grupo fue muy pequeño en principio, ¿no?, de 18 rebeldes en total. Pero fue un logro muy significativo, porque fue el primer, tenemos que recordar, esto fue el primer pueblo que fue tomado por un grupo rebelde durante la Revolución Mexicana. Y inmediatamente después llegan muchísimos voluntarios, que son tres partes. Una parte es mexicanos revolucionarios del Partido Liberal Mexicano, con sólidas ideas sobre cambiar totalmente el sistema político de México. Dos, indios nativos que tenían grandes demandas porque les habían quitado las tierras los rancheros californianos. Y tres, voluntarios extranjeros que venían de muchas partes del mundo a luchar con sus hermanos mexicanos por la libertad y la justicia en México. Esos tres núcleos son los que conforman, los que se aglutinan para crear el ejército revolucionario Flores Magonista, que va a luchar durante todo 1911 por consolidar una alternativa de revolución que no sea una reforma como la que pedían los maderistas, sino que sea una revolución radical que cambie completamente el sistema político y económico del país. Entonces ya para mediados de febrero de 1911 tenemos un grupo ya mucho más numeroso, con decenas de rebeldes, un grupo mucho más grande, 70, 80 integrantes. Bueno, para entonces, a mediados de febrero, los federales contraatacan. Estamos hablando de una pequeña fuerza de defensa que ocupaba la cabecera, quizás con menos de 100 personas. Ahora nos obliga en cabeza este contraataque federal contra este grupo de rebeldes que ocupaban Mexicali. El 14 y 15 de febrero llegaron a los alrededores de Mexicali y hubo un combate y fueron derrotados los federales. Tuvieron que retrocederse a Ensenada. Coronel Celso Vega también fue herido. Entonces fue una derrota, digamos, muy severa. En este momento los rebeldes debían haberse organizado y atacado a Ensenada. En lugar de esto, se quedaron en Mexicali
siguiendo ocupando el pueblo, y este fue un error en términos militares, ¿no? Hay que recordar que Baja California en 1911 tenía concesionados cerca del 70% de su territorio a empresas estadounidenses y europeas, concesiones que habían sido dadas por Porfirio Díaz precisamente para poder colonizar a Baja California, gracias a amor, que fue algo muy parecido a lo que sucedió en Texas en 1836. ¿Qué es Baja California, el Distrito Norte de la Baja California en ese momento? ¿Qué es? Es un lugar del que depende, en términos de estructura hidráulica, Valle Imperial en Estados Unidos. Hay que recordar que Valle Imperial en 1911 era uno de los emporios agrícolas más importantes del suroeste de los Estados Unidos. Tenían las compuertas del río Colorado, tenían control del agua que llegaba al Valle Imperial, al Valle de Mexicali. Las obras de irrigación para proteger Valle Imperial tienen que hacerse en territorio mexicano. Poder conducir el agua hacia Valle Imperial es a través de territorio mexicano. Es decir, se juega un papel toral en términos de territorio para uno de los valles agrícolas más importantes de los Estados Unidos. Uno de los valles modelo en esa etapa de California y que depende del territorio mexicano. Era el río Colorado el río más rápido del mundo y era el río Colorado el río con mayor cantidad de material aluvial del mundo. Es decir, no había un curso fijo del río, sino que este chocaba, inundaba, cruzaba de un lado a otro, y esto hacía que las obras en territorio mexicano fueran fundamentales. Por eso es importante decir que en 1907 el gobierno federal estadounidense invierte $1 millón en territorio de México, sin pedirle permiso a nadie. En enero de 1911, ahora sí con permiso del gobierno de Porfirio Díaz, se empieza a invertir de nuevo una cantidad semejante, $1 millón en territorio mexicano por parte del gobierno federal estadounidense. En ese momento, las tropas porfiristas están en la capital del Distrito Norte de la Baja California, que es entonces el puerto de Ensenada. De ahí, Celso Vega, el coronel que está al mando, va con todas sus tropas a tratar de desalojar de Mexicali a los revolucionarios. ¿Y qué ocurre? Ocurre que el 15 de febrero se da la batalla, Celso Vega es herido, sus tropas salen en desbandada y es un triunfo para la causa florimonista. Llaman dos batallas, la batalla de la toma de Mexicali el 29 de enero y la batalla del 15 de febrero en que no pueden ser desalojados y que derrotan a las tropas porfiristas. Los rebeldes también en ese momento, Marisol, intentan tomar otros pueblos en la península, en el Distrito Norte, por ejemplo, al Álamo, por ejemplo, pueblo minero del Álamo, llegan ahí y están ya acercándose, de hecho, Ensenada, y esto sí provoca bastante inquietud entre los federales, aunque defienden el puerto de Ensenada. Después de eso, pasa un tiempo mientras se recupera el coronel Vega, en que se manda al 8º batallón, comandado por Miguel Mayor, el 8 de abril, intenta de nuevo tomar Mexicali y de nuevo no lo consigue. Es la tercera batalla importante de la campaña revolucionaria florimonista. La toma de Mexicali, el permanecer en Mexicali y los combates en Mexicali son un gran temor para Porfirio Díaz. Por eso manda al 8º Batallón de Infantería. Él no manda al 8º Batallón de Infantería para defender a los bajacalifornianos. Lo manda para defender las obras de irrigación.
Ese $1.000.000 que había mencionado al principio, lo manda para que no toquen esas obras de Mexicali. Por eso, cuando se da la batalla del 8 de abril, el Mexicali, cuando triunfa el 8º Batallón de Infantería y muere Stanley Williams, de pronto la derrota se vuelve en victoria, porque no entienden por qué nunca atacó Mexicali. Él simplemente se detiene a distancia, combate, triunfan, matan a Stanley Williams y se van. Entonces, pues nadie entendía qué pasó. Lo importante son las obras de irrigación y ese $1.000.000 que está invirtiendo en el territorio mexicano del gobierno federal estadounidense. Estamos hablando de un periodo, porque Mexicali es un espacio que queda bajo la revolución de 5 meses. La población se siente más o menos tranquila, los inversionistas importantes huyen a Caléxico, pero los revolucionarios toman la ciudad y la mantienen. No solo eso, toman los algodones también y después mandan tropas a acercarse a Ensenada y toman el Álamo. Después de ello, cuando muere su jefe, Simón Berthold, regresan y juntos el grupo que está en Mexicali y el grupo que viene del Álamo se juntan para tomar Tecate y luego entre el 8 y el 9 de mayo toman Tijuana. Caso del movimiento anarquista de Ricardo Flores Magón en Baja California, la bandera que ellos empleaban fue la bandera roja que llevaba la frase Tierra y Libertad. Empieza a aparecer esta bandera roja que irónicamente va a trascender hasta nuestros días por razones distintas a las que nació, porque se atribuyó a Zapata de manera errónea. Fue Emiliano Zapata en 1912 cuando crea y elabora el famoso Plan de Ayala en Morelos, y que sería su encabezado de lucha durante los siguientes años del movimiento revolucionario. Así que esta frase que va a distinguir al anarquismo en México es heredado de alguna manera o indirectamente del lema anarquista ruso, que va a ser castellanizado por los anarquistas en España a través de su periódico Tierra y Libertad. Y una vez castellanizado este lema y adoptado o asimilado por los mexicanos, lo van a publicar, por lo menos en mi investigación, por primera vez en 1907, en un periódico, que es el periódico Revolución, que aparece en Los Ángeles, en el cual uno de los escritores activos era Liberado Rivera. Bueno, en realidad el lema del Partido Liberal Mexicano era paz, tierra y libertad. Las 3 cosas que necesita el pueblo: poder comer, poder alimentarse, tener una tierra que sea suya, que pueda cultivarla, que no sea de los latifundistas, que no sea de las industrias o de las inversionistas extranjeros, y tener libertad. Porque si algo habían sufrido los floremagonistas es la represión de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento y de la libertad política para formarse como partido y presentar su proyecto de nación al resto de México. Cuando se alza la bandera de Tierra y Libertad, la bandera roja, pues era necesidad del anarquismo, ¿no? Pero después, como hubo esta pugna, porque se dio de manera evidente que había esta marginalización por parte de los norteamericanos que estaban en la cárcel, por si ellos tenían experiencia de guerra, sabían manejar las armas, no quisieron así que los utilizaran los indígenas, que ellos estuvieran por encima. Los indígenas se dieron cuenta que esto tenía otros fines y empezaron a pelear por lo más personal, que eran sus tierras, sus intereses, su familia, su territorio. Entonces, toda la zona de Baja California, de Tijuana, Tecate y Mexicali empezaron a hacer frente a eso. Sembrando
principios de mayo ya hay un cambio en la situación, hay un grupo de rebeldes con el líder, creo, Rhys Price, Gades, ¿no? La cabeza de este grupo, ¿no? Mayormente extranjeros, y ellos conducen Price a un avance militar contra Tijuana. Y al ver que se estaba reorganizando el ejército de Celso Vega y que se estaba realizando un buen ejército importante numéricamente, ellos deciden mejor irse hacia Tijuana. Y así llegan el día 8 de mayo y empieza un tiroteo muy intenso contra la comunidad de Tijuana. Y claro, es contra el líder que dijo Flores Magón, que quería que atacaran a los federales en el Delta, ¿no? El octavo batallón. Pero Price no hace esto, que ocupar Tijuana, tendría otro pueblo fronterizo, ¿verdad? Podrían reclutar más gente, recibir más abastos, ¿no? Y luego atacar Ensenada, la base federal. En ese entonces hay que mencionar que Baja California políticamente estaba encabezado por un jefe político y militar que era Celso Vega, y había diversas prefecturas en las principales poblaciones. Una de ellas Tijuana. Los tijuanenses estuvieron encabezados por dos personajes interesantes. Uno de ellos fue el subteniente Miguel Guerrero, que había sido encomendado por el coronel Celso Vega. Él iba con 25 elementos soldados y que se incorporó con el subprefecto político José María Larroque. Entonces, subprefecto político José María Larroque junto con el subteniente Miguel Guerrero conformaban un pequeño ejército de 77 individuos. De estos 77 individuos, prácticamente la mayoría eran gente de la comunidad de Tijuana, eran voluntarios, eran ciudadanos, eran comerciantes, había algunos funcionarios públicos, pero fundamentalmente era gente de la comunidad que en el contexto que ellos les tocó vivir, tuvieron la imagen, tuvieron la sensación y tenían experiencia de hace muchos años, sobre todo experiencias del siglo XIX, que el ejército que se aproximaba a Tijuana en los primeros días de mayo era un ejército de tipo filibustero, era un ejército que tenía intenciones muy diferentes a las que realmente tenían. La palabra filibusteros viene del holandés y quiere decir pirata o asaltante, pero la etimología de la palabra es del idioma holandés filibuster, algo así. Entonces la gente de Tijuana en ese momento se queda con la impresión de que aquello es una maniobra de Washington para apoderarse de la Baja California. Ellos creen que la ciudad de Tijuana está siendo manipulada por Estados Unidos a través de un ejército de asaltantes, de fascinerosos, con el objeto de apoderarse de Tijuana. Como si Estados Unidos, teniendo el ejército que ya tenía entonces, tuviera necesidad de un grupo de provocadores, ¿no? Ya nos habían quitado la mitad del territorio, nos habían quitado California, Nuevo México, Texas, y se habían apoderado de la mitad de México de manera ilegal, ¿no? Atrabiliaria, injustificada, y entonces se creyó y se creyó durante muchas décadas y se sigue creyendo 100 años después que la toma de Tijuana fue obra de unos piratas asaltantes manipulados por el gobierno de Estados Unidos como provocadores, ¿no? Cuando en realidad era un grupo de revolucionarios que querían cambiar el país. Quienes toman un poblado como Mexicali el 29 de enero de 1911, que no es el mismo grupo 15 días después, que no es el mismo un mes después, y que termina siendo, a final de cuentas, un nombre que yo utilizo porque creo que es la forma de definirlo, un contingente armado. Mira, el caso de Baja California no es ningún secreto que siempre ha sido un platillo codiciado por Estados Unidos, incluso después de la guerra del 45.
Así que cualquier treta será buena para tratar de apoderarse de Baja California. Creo que en el caso de los liberales, quienes hayan simpatizado con ellos a tratar de su nacionalidad, mientras estén bajo la dirección de Flores Magón, no pienso que quieran analizarse en Juan a Estados Unidos de ninguna manera. Pero de que se haya podido aprovechar para estos grupos, no me queda ni la más remota duda. El 29 de enero se toma Mexicali, pero muy rápidamente ese grupo se va a transformar. Hay gente que llega con el embate de la revolución y hay gente que llega con esa intención de que este es el momento de anexar. Ahí llega Luis Yáñez, ahí llegó. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quién es? No te puedo decir. Nadie te puede decir. No sabemos si se llamaba Luis Yáñez o no. ¿Sí? Sabemos en Tijuana que hay una 50 de hombres que lo siguen cuando él propone la nueva bandera que le hace Fermi, ¿sí? Pero no sabemos realmente mucho más información de estos personajes. Son hombres que al final de cuentas se pueden cambiar el nombre como creemos que lo hicieron y no pasa nada, ¿sí? No son seguidores del pensamiento anarquista de Flores Magón, claramente anarquistas para ese momento, ¿sí? Y no sabemos si son seguidores del pensamiento del programa del Partido Liberal Mexicano. No lo sabemos, yo no puedo afirmar. Lo que sí sé es que ese individuo y otro grupo alrededor de él en Tijuana claramente se manifestarán como gente que tiene la idea de eso. La acusación de que los Flores Magón tenían intenciones filibusteras empezó a manejarse cuando ellos estaban en Baja California, más o menos como que entre marzo a abril de 1911. El libro de Lowell Grace de la Rebelión del Desierto menciona cómo en algunos de los informes de las autoridades y de un famoso cónsul estadounidense que vivía en Ensenada y que después se descubrió que este señor tenía, era medio paranoico, tenía algunos problemas mentales, empezó a manejarse la cuestión de que el Flores Magón era de que esos que estaban ahí, ese grupo magonista que quería, anarquista, tenían intenciones filibusteras. Se le llamó filibustero porque los cónsules de la dictadura en San Diego, Los Ángeles, San Francisco, empezaron a difundir que como había voluntarios extranjeros, estos estaban deseando invadir y tomar México a nombre de los Estados Unidos. Pero estos extranjeros eran en realidad gente que estaba en contra del sistema político estadounidense, que no quería un imperio americano, sino que quería que cada país se labrara su propio camino de libertad y de justicia. Entonces, esta era gente que era perseguida por el propio gobierno estadounidense y que buscaba en México liberar a México, como también deseaba liberar a los obreros y campesinos estadounidenses del sistema capitalista que se había establecido en su propio país. Esta posición interesantísima en que entre más extranjeros se suman, más parece eso que se acaba de observar, que es una invasión, y que la población baja californiana así lo puso desde aquel entonces, filibustera. Y lo digo desde aquel entonces, desde 1911. No es una invención de años posteriores, es en 1911, ¿sí? Y por eso esa reacción nacionalista empieza a pasar, yo lo he nombrado así, de defender al gobierno de Díaz a defender al territorio nacional. Flores Magón recalcó la importancia de sí que esto fue internacional, un movimiento obrero militante, digamos, podían tener voluntarios de cualquier nación, de hecho. Pero esto también ocurrió en el caso de recalco de los maderistas, que también daban la bienvenida a los extranjeros que querían luchar con propósitos verdaderamente revolucionarios, que eran una lucha por la causa, como Garibaldi, el joven Benjamin Bell y otros tantos, ¿no?, que querían que luchaban a favor de la revolución y estaban dispuestos a acatar las órdenes de un jefe y de sus militares, ¿no? Este grupo armado
va a tener la llegada de muchos estadounidenses. Se ha querido vestir por algunos autores de que estos son miembros todos de la IWW o del Partido Socialista Americano. Sí, sí los hay. Sí hay miembros de la IWW, de la Industrial Workers of the World, y también hay miembros del Partido Socialista Americano. Pero también hay Marines, es decir, miembros del ejército estadounidense. Y también hay muchos jóvenes, ¿sí? Muchos jóvenes estadounidenses que cuando escuchan la palabra revolución, cuando ven ese término, se quieren venir como voluntarios a luchar en contra del tirano, en contra del tirano. Mira, la propaganda de la dictadura nos hizo ver como si fueran unos invasores cuando eran unos revolucionarios. Si los florimagonistas eran invasores en Baja California, todos los maderistas cuando tomaron Ciudad Juárez con voluntarios extranjeros también, entonces también eran unos invasores, estaban invadiendo Chihuahua. Entonces, bajo esta premisa es imposible ya hablar, a menos que no seas un historiador serio, de que hubo invasores, un intento de invasión de Estados Unidos a México. Se trató de revolucionarios que pasaron por la frontera norte para recuperar el país de una dictadura de 30 años, la dictadura porfirista. Y también la actitud del gobierno estadounidense se cambia. En este momento ya están dispuestos a, digamos, no llegan a reconocer a los rebeldes, de hecho, pero es de facto, ¿no? Ya en cambio ya no siguen apoyando al gobierno de Díaz, ¿no? Hay un cambio mental por esas fechas. Ya los maderistas, ¿no? En Chihuahua toman, se recuerdan entre el 8 y 10 de mayo toman Ciudad Juárez, que es el pueblo más importante de la frontera. Y este realmente es el inicio, en mi opinión, del gobierno de Díaz. El maderismo va a aparecer posteriormente con toda su fuerza en 1910, aunque ya desde 1909 ya era una figura, Madero, su líder, y va a aparecer con una gran fuerza, y va a parecer que este hombre se apropia de un capital de trabajo que han hecho los liberales y después los anarquistas alrededor de la política y la sociedad mexicana. Y en las disputas públicas que posteriormente a la salida de Ricardo Flores Magón se harán entre este personaje y, digamos, defensores de Madero a través de periódicos como el Diario Rural de la Ciudad de México, vamos a poder ver claramente cómo estas disputas dejan ver que hay una especie de reclamo de los anarquistas o los magonistas, ahora sí, en Estados Unidos, de un hombre que les ha arrebatado como el proceso de concientización de la lucha para que un país despierte y se levante la nación. Pero a finales de febrero y principios de marzo se trata de defender territorio nacional. Ese grupo armado al que no han visto, al que saben que se han sumado extranjeros, empieza a ser dado por un solo modo. Fíjense, ahí hay 30 indígenas quilihuas y paypay. Ahí se van a sumar 30 indígenas cucapá, ¿sí? Pero se van a diferenciar mucho, van a luchar aparte. De hecho, los cucapá prácticamente no van a combatir, los quilihua y paypay sí van a hacer varias acciones y serán muy importantes en los eventos en Tijuana, serán claros en los eventos en Tijuana.
En un principio sí impactó mucho las ideas de la independencia de Baja California, y eso se ve porque al saber que hubo grupos indígenas, su papá, en el movimiento, ellos observaron que la estratificación de los primeros contingentes era muy marcada. Los líderes querían estar en la cabeza y los mexicanos no podían estar, entonces ahí se empieza a ver una disparidad. Ahí la violencia revolucionaria es un asunto muy complejo, pero yo pienso que es clave para entender la Revolución Mexicana y lo que pasó aquí en Baja California. La gente no obedece las órdenes de Ricardo Flores Magón. No las obedece. Los hombres obedecen esa nueva ley que significa hombres en armas, que significa haber matado y que significa sobrevivir. La lógica revolucionaria, la lógica armada cambia a los individuos. Por eso Ricardo Flores Magón da órdenes y no hay muchos que lo obedezcan, independientemente del carácter ideológico y la diferencia ideológica que es muy clara entre unos y otros. Es decir, aquí estamos ante el problema de que sí, el supuesto líder, y digo supuesto porque la gente en aquel momento ni enterada estaba, ¿sí?, realmente es seguido por los que suponen que piensan igual que él. Mira, una de las cosas que llama tremendamente la atención cuando se habla del tema de los Flores Magón en Baja California es cómo en la ciudad de Tijuana se habla del filibusterismo de los Flores Magón. Lo curioso de este asunto es que los Flores Magón estuvieron durante 6 meses en Baja California, entre el 29 de enero de 1911 hasta el 22 de julio de 1911. Y lo que más llama la atención es que solamente en Tijuana y en Tecate se tiene la idea de que los Flores Magón tenían intenciones filibusteras. En cambio, en Mexicali y en Ensenada no se maneja esa versión. Eso es lo más curioso de la situación, como que tenían intenciones filibusteras en Tijuana y en Tecate, pero no lo estuvieron en Mexicali y en Ensenada. Pues hay una contradicción ahí de inicio. Se llega la idea de los filibusteros al siglo XIX y la anexión del territorio de Estados Unidos. Yo creo que esto es parte de no me ocurrió esto. Probablemente no fue motivado por esas consideraciones en otro país. Ni siquiera era estadounidense acá. Era de origen galés, pero exoficial Cristo Campo. Vivía en aquel entonces en Vancouver, se motivó a unirse a igual de porque leyó el libro, según él, por los artículos de la prensa, las noticias, y leyó el libro de John Kenneth Turner en Cobán.
atraía mucho el cine, le atraía mucho el teatro, le atraía mucho la actuación. También es así que cuando termina la revolución y Price encuentra que puede ser actor haciéndose el personaje que él mismo era, un voluntario extranjero revolucionario en México. Entonces Rhys Price acudió con una compañía californiana, Kalin Films, a la cual les vendió, por así decirlo, su experiencia en los acontecimientos de Baja California. De tal forma que fue ahí cuando Kalin Films produjo al año siguiente, en 1912, la película El escape del coronel. Lo primero que habría que destacar del escape del coronel es su valor, la importancia de su valor testimonial, ¿no? Porque es una producción de 17 minutos que tiene una trama, tiene desde el punto de vista casi hollywoodense una trama bien construida, o quizá por intuición, que este soldado de fortuna que fue Karl Rhys Price pues tuvo esa visión de participar primero en la campaña aragonista de 1911 y posteriormente irse a Los Ángeles o irse a Estados Unidos y vender esta trama a una productora para recrear este pasaje de alguna manera que indirectamente alude, ¿no?, a esta campaña aragonista, este pasaje de la historia de la Revolución Mexicana que no, como tú y yo sabemos, no ha sido muy explorado, no abundan los testimonios. Me tocó conocer en 1994 a Herbert Reynolds, un investigador norteamericano de Cincinnati, quien me preguntó, yo como mexicano, si sabía o había oído hablar de Karl Rhys Price, por quien se ofrecía una recompensa durante el periodo de la Revolución Mexicana. Él había localizado una película que se llamaba El escape del coronel. Y es una ficción donde este soldado de fortuna, Karl Rhys Price, se interpreta a sí mismo, pero que también, no sé por qué, yo desde el punto de vista de la crítica cinematográfica intuyo que ahí él se proyecta una heroicidad que en los hechos no tuvo. Estamos hablando de una película de un rollo en el formato de un western, pero que es actualmente el único registro en imágenes en movimiento, o sea, cinematográfico, que queda de un protagonista de estos acontecimientos revolucionarios en Baja California. Por lo tanto, esta película, que originalmente es una película de ficción, se convierte por su testimonio pues, en una película que cobra un valor documental. Ese es el valor que tiene para nosotros históricamente la película El escape del coronel. Otra de las cuestiones que hay que ligar junto con la supuesta etiqueta de que los Flores Magón tenían intenciones filibusteras cuando llegaron a Baja California, tiene que ver mucho con lo que pasó en Tijuana a partir de la ley seca. La ley seca se aprobó en 1919 en Estados Unidos, la famosa ley Volstead, y como todo el mundo sabe, muchos de los dueños de las cantinas, cabarets, antros, todos esos lugares como le llaman, de placer y de disipación, lo que único que hicieron fue trasladar sus negocios al sur de la frontera californiana, o sea, a Mexicali y en Tijuana. Aide Grijalva ha estudiado mucho lo que es la llamada historia oral y nos ha hecho ver, como otros autores también, que los grupos sociales, los pueblos, tienden mucho a fantasear, ¿no?, a construir fantasías, hechos que no tuvieron gran sustento, pero que se los imaginaban como tales, y con el paso del tiempo se van arraigando estas creencias, a tal grado que después de varias generaciones se sigue creyendo lo mismo, porque a través de la historia oral se cuelan muchas mentiras y muchas fantasías, ¿no?
Tijuana tenía en 1919 900 habitantes, no llegaban ni siquiera a 1000. Para cuando la ley seca ya se desautoriza, o sea, cuando ya se quita la ley seca a principios de la década de los años 30, Tijuana es una población de alrededor de 30,000 habitantes. Entonces, el crecimiento de Tijuana está muy ligado precisamente a la aprobación de la ley seca en Estados Unidos, porque fue cuando se trajeron una serie de cantinas, cabarets, incluso el pueblo de Aguacaliente, ¿no?, en la década de los años 20, etc. Entonces fue cuando se empezó a crear la leyenda negra de Tijuana. Los tijuaneses empezaron a estar muy preocupados de lavar esa imagen tan negativa que salía de Tijuana. Entonces ellos recordaron que Tijuana había jugado un papel muy importante defendiéndola de una supuesta invasión filibustera, y que ellos habían defendido a Tijuana y que habían llevado a cabo actos bastante heroicos, ¿no? En Monte, los filibusteros se les empezó a atacar a los Flores Magón, a los magonistas, a los seguidores de los Flores Magón, desde los años, entre los marzo a abril de 1911, ¿no? Se empezó a manejar esa época. Pero el mito del filibusterismo, la acusación específica de que los Flores Magón habían tenido intenciones filibusteras con Baja California, se empezó a manejar a partir de los años, a finales de los años 20 y 30, precisamente por ese grupo de gente que estaba muy interesada de alguna manera en lavar la mala imagen de Tijuana. Porque a eso me refiero, que cómo es que la acusación de filibusterismo de los Magón nada más es en Tijuana y en parte de Tecate. En cambio, en Mexicali jamás se ha manejado, ni en Ensenada. En cambio, ya ves que en Tijuana hasta hay un monumento a los defensores de la Baja California, hay el famoso 22 de junio que se celebra como una fecha, como una especie de fiesta patria de Tijuana, que fue precisamente para celebrar que ese día los Flores Magón y los magonistas fueron expulsados de Tijuana. Toda la parafernalia que hay alrededor de eso es precisamente nada más en Tijuana, no existe en Mexicali, no existe ni en el Senado. Y ahí que el tema también tiene que ver con la historia de bronce, esta construida en la Ciudad de México por gobernadores, por diputados, por senadores, que generalmente no entienden un comino, ¿sí? Y construyen héroes de lo que no hicieron, ¿sí? Ricardo Flores Magón es un pensador anarquista que difunde ideas anarquistas, que está pensando en la gran revolución mundial, que está pensando en terminar de una vez y para siempre, y no por etapas, sino de una vez y para siempre, con el capitalismo y con sus tres grandes factores: los burgueses, los funcionarios y el clero. Muerte a la burguesía, muerte a los funcionarios, muerte al clero. El Partido Liberal Mexicano no descansará hasta que muera el último burgués, el último funcionario y el último sacerdote. Eso es lo que tenemos que entender, que se está diciendo, pero que no se reconoce en la historiografía sobre estos personajes. Entonces tenemos un cambio en Baja California. Esto hemos perdido un poco la vista de este hecho. De hecho, los rebeldes magonistas entonces ya no pueden realmente tener éxito, porque ya el gobierno de Díaz ya se derroca, y ya tienen que enfrentarse con lo que ha pasado después con el nuevo gobierno de los revolucionarios maderistas, ¿no? El gobierno de transición. De hecho, hay un presidente interino, Francisco Calderón de Navarra. Y después de Tijuana hay como un impasse, porque necesitan armas, municiones y más hombres para poder ir y tomar Ensenada. Es entonces cuando Porfirio Díaz se han expulsado, llega un gobierno interino. En ese gobierno interino se establece que todos los que se alzaron en armas contra la dictadura son considerados combatientes legítimos: los orozquistas, los maderistas y los Flores Magonistas. Por lo tanto, ya no pueden ser considerados bandoleros, ya no pueden ser considerados filibusteros, son combatientes legítimos
que van a ser parte del nuevo régimen que se está estableciendo. Ahora bien, al desenlace de la revuelta, ahí tenemos iniciativas, ¿no?, para negociar la paz. Los cónsules mexicanos participan en esto. Hay delegados enviados desde el DF, Jesús Monroy, gente que podían, Juan Sarabi, digamos, gente que podían negociar, se pensaba, con los magonistas, y cuando no llegaron a la misma respuesta, querían seguir luchando, digamos. Pero Celso Vega quiere vengarse, por eso toma sus tropas y se avienta a tomar Tijuana el 22 de junio, contra las órdenes del gobierno interino, que ya no es la dictadura de Porfirio Díaz, pero tampoco es el régimen de Madero. Y lo hace a espaldas, contraviniendo las órdenes directas que se le han dado, porque los floremaronistas ya habían decidido dejar las armas y volver a la vida pacífica. Ya lo habían hecho el 16 de junio en Mexicali, frente a José María Leiva y enviados del maderismo, y estaba ya en pláticas José María Leiva ese mismo día, el 22 de junio, para que depusieran las armas Jan Mosby y su gente en Tijuana. Y sin embargo es un ataque artero, un ataque que no se debía hacer porque ya se habían acabado las hostilidades en todo el territorio nacional. Y creo yo que el fracaso de este movimiento magonista, como lo conocen algunos, o como contingente armado, que lo menciona el doctor Samaniego, era porque nunca hubo una unión 100% de las diferentes facciones. Ricardo Flores Magón, nunca se consideró un líder militar. Él era un agitador político. Él se consideraba que él tenía que ser el gran propagandista que atrajera más gente para mandar a los campos de batalla de México. Pero él mismo nunca se consideró ni un líder militar ni un futuro gobernante de México. Cuando alguna vez los maderistas le propusieron que se lanzara la candidatura de Madero como presidente y de él como vicepresidente, él dijo: busquen a otro, yo no nací para ser verdugo de los mexicanos. Es decir, para él como anarquista, cualquier líder, cualquier autoridad era de alguna forma un verdugo. Él quería transformar México, pero él no quería ser el poder. Estamos hablando de un movimiento donde el liderazgo es muy frágil y además donde los hombres armados empiezan a reconocer solamente por la lógica armada a hombres armados. Y esa es la lógica de la Revolución Mexicana aquí, y en Campeche, y en Chiapas, y en Ciudad Juárez. ¿Sí? Los hombres armados son los que van a construir el Estado mexicano del siglo XX, no los intelectuales, no los hombres que se quedaron en el escritorio. ¿Sí? Eso está bien para hacer programas y planes y cositas, hasta leyesitas, ¿no? Pero los que van a mandar son los que tomaron las armas. Tal vez no hubo tal revolución, porque fue un movimiento que llevó a cambios moderados, como los que han logrado otros países sin necesidad de una lucha armada y con tantos costos, ¿no? La revolución floremaronista es una gran aventura y es una visión alternativa de lo que podría ser México. ¿Por qué los revolucionarios floremaronistas fueron hechos a un lado en la historia oficial? En la historia oficial no aparecen porque son la revolución que no pactó con el antiguo régimen, con los porfiristas, y tampoco pactó con los revolucionarios que inmediatamente lo que querían era obtener ganancias, enriquecerse y convertirse en los nuevos porfiristas. Los Flores Magón son revolucionarios puros que no se venden, que no las puede comprar nadie. Esto hace que sean odiados por todos los historiadores oficiales porque no encajan en esto, porque si los pones tienes que dar a conocer sus ideas y tienes que contraponerlas con las ideas de tantos gente de la Revolución Mexicana que se corrompió. Los anarquistas creo que al final van a tener un legado de manera indirecta en toda la lucha social mexicana, antes, durante y después del maderismo. Y ciertamente el grupo de estos revolucionarios, de estos magonistas, era el más radical, el más tirado hacia la izquierda,
el que tenía un proyecto socialista para el país. No sé cómo hubiera sido México con ello, pero hubiera sido un México muy vociferante, muy dado a tomar las cosas a las medidas extremas, pero también creo que no hubiera durado mucho como régimen. Tenía demasiados enemigos a su alrededor, ni maderistas, ni porfiristas, ni orozquistas, ni revistas hubieran estado a gusto con un régimen anarcosindicalista como el de los hermanos Flores Magón, como el del Partido Liberal Mexicano en 1911. Era un régimen excesivamente radical para su tiempo y para nuestro tiempo. Es decir, era un régimen que hubiera explotado tarde o temprano en los siguientes meses o años. No creo que hubiera sobrevivido mucho tiempo. Y menos teniendo como vecinos a los vecinos que tenemos, que querían un país tranquilo y calmo para poder seguir haciendo su negocio. Desde que empezó la palabra gobierno, dicen que ya se decía el anarquismo, es la contraparte del gobierno. El anarquismo para mí es la ideología política que nos da todo de igualdad, no hay ricos, no hay pobres, no hay clases sociales, todos trabajamos por el bien común, por todos, por el pueblo y por nosotros mismos. En el siglo XXI, dejando un poco las ideologías, filosofías y todo lo que se ha escrito, en el siglo XXI es la libertad. La forma de protesta que hacemos nosotros, la forma de vivir, la forma de vivir lo que queremos que sin nadie que respecte no tenemos que hacer, podemos vivir bien. Es una sociedad que de todas las mierdas no se trata. Esta es la forma, es la única forma que vamos a poder hacer. El anarquismo es una igualdad, es una humanidad, es una lucha diaria. Porque debemos identificar que era a ciertas personas que volvemos a poner ahora y siempre va a ser lo mismo. Porque queremos que igualdad, equidad, justicia para todos. Los que en Baja California, Juana, se hizo la bandera de izquierda y Curazao, la bandera roja y negra, la anarquismo. No sabía eso. Gracias. Ok, pues muchas gracias
Pues bueno, maestra Carmen, si quiere usted empezar a hablar un poquito sobre pues, el maestro Federico Campbell, sobre toda la influencia que... Yo soy un tijuanense que soy producto de un mentor que fue Federico Campbell y gracias a él creo que estamos ahorita con una generación trabajando y continuando muchas partes que se han quedado perdidas como un mito como el que ustedes acaban de ver, el mito del filibusterismo, si los hermanos Flores Magón querían anexar a Baja California, a Estados Unidos, lo cual el documental trata sobre es un mito, ¿no? Hay un monumento en Tijuana, como ustedes lo vieron, que se hizo por unos héroes caídos en defensa de Tijuana, lo cual es un mito. Hay una oposición muy fuerte en dos grandes sectores. La maestra Carmen conoce muy bien a Aide Grijalva, junto con Federico Campbell, hace una de las mejores traducciones del libro de Lowell Blazer, La Revolución en el Desierto. Para aquellos que les gusta la historia o les gusta la cultura general, se lo recomiendo mucho. Entonces, bueno, por eso para mí es importante y agradezco a la maestra Carmen, pues, su presencia y sobre todo que para mí es, en términos espirituales, si en algún momento Madero habla de una revolución espírita, para mí el maestro Campbell está presente en mis trabajos y en el hecho de estar aquí, como él lo escribió en Tijuanenses. Entonces, maestra Carmen, por favor. Bueno, no hacerme preguntar por qué yo. Lo que pasa es que yo fui la mujer de Federico Campbell 28 años. Y por eso Carlos me invitó y me conmueve muchísimo verlo en pantalla, pero sobre todo me conmueve esta lucha, no nada más de Federico, sino de todos los que están revelándonos, porque creo que muchos de los mexicanos no sabemos realmente quiénes son los Flores Magón. Y me parece realmente fascinante la posibilidad de descubrir a estos seres tan puros, a estos seres que no se dejan corromper y que finalmente llevan hasta las últimas consecuencias un pensamiento purista en el cual realmente está, yo creo que el ideal de la revolución, que era hacer justicia, y que no entran a ser funcionarios ni permiten por ningún momento que claudiquen sus ideas. De alguna manera, varios de los historiadores que están aquí son gentes probas, son gentes dignas, honestas, muchos de ellos norteños, empezando con Federico, que es un hombre que nace en Tijuana y que toda su vida la dedica a pronunciarse por esa entidad del país poco conocida para los que están, sobre todo en el sur. No sabemos realmente, sigue siendo un poco un enigma Tijuana, y muchos de nosotros, yo soy de Parral, Chihuahua, pero muchos seguimos creyendo que Tijuana es este lugar del que habla muy bien Aide Grijalva, que es un lugar que se corrompe por la ley seca de Estados Unidos. Y esa mancha sigue sin quitarse. Seguimos pensando que Tijuana es un lugar de prostitución, que es un lugar de bebida, de alcohol, de droga. Y hoy Tijuana, les quiero decir, es una frontera absolutamente fascinante que está generando artistas de primer nivel, escritores de primer nivel y una cocina extraordinaria de primer nivel. Lo que es muy revelador en tu documental, y lo celebro, es que nos permites acercarnos a este enigma que por muchos años, y como lo dicen los historiadores, que son los que saben, no interesa mucho a la historia oficial dar a conocer quiénes son los Flores Magón, porque son estos mexicanos que no se corrompen, que tienen una serie de ideales que finalmente dan la vida por ello. Y ese, para mí, es el gran mérito de tu documental, que no te prestaste a la historia oficial, que no te fuiste por los caudillos que ya todos conocemos, pues que es el mismo Madero, o que son los Obregón, o que... Claro. Con Berumen, cuando habla Miguel Ángel. Sí, a mí lo que me encanta es esto, que todas las voces que estamos escuchando en este documental están rindiendo homenaje a estos héroes anónimos que están como puestos de lado en la historia oficial. Entonces, bueno, yo te felicito muchísimo. Yo me felicito a mi vez de haber sido la mujer de este hombre sensacional con el que pude pasar 28 años de mi vida. Yo soy la directora del Museo Nacional de San Carlos, que es el museo más importante que tiene este país en arte europeo. Nosotros tenemos 2050 piezas de arte europeo desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Y se los digo porque es un orgullo que este patrimonio es de todos los mexicanos. Yo, como su directora, y todos mis compañeros que trabajamos ahí, no hacemos más que custodiarlo. Los invito, nosotros estamos
en la calle de Puente de Alvarado número 50, en la colonia tabacalera. San Carlos está cumpliendo hoy 50 años, este año estamos celebrando los 50 años, se abrió en el infausto año de 1968, pero bueno, hoy tenemos una exposición extraordinaria que se llama Evocaciones y que da cuenta de cómo el país, cuando todavía no era la nación mexicana, cómo desde el siglo XVII se conforma esta colección madre en la que los mexicanos pueden atender, asistir y ver a los maestros europeos de la factura de Zurbarán, de Lucas Cranach, de Andrea Vaccaro, de El Pontormo, grandes firmas de artistas europeos que se comienzan a comprar desde la colonia y que después Justo Sierra y el mismo Porfirio Díaz y el mismo Santana dan dinero para que se vaya conformando esta colección importantísima de arte europeo. En fin, Carlos, yo te felicito muchísimo. Creo que estas partes que vimos de los documentales, no me dejaron mentir, son fascinantes. Son documentos que no habíamos visto. Siempre hemos acudido todos a las fotografías porque las fotografías tienen algo de muy entrañable. A todos nos gusta ver la fotografía del pasado, pero verlos en movimiento es algo estremecedor. Es muy enternecedor también las batallas. Son batallas como de chiste. Son como 15 contra 20. O sea, nosotros estamos pensando que eran miles. Y es una batalla que eso los hace todavía más entrañables. Son batallas realmente casi familiares, se podría decir. 15 contra 12, ¿no? Y luego, esta parte que me encantó también que rescatas, de esos indígenas absolutamente marginados de la historia oficial, que tampoco se habla de ellos y que hoy en día los vemos diezmadísimos, ¿no? Y confinados realmente en una pobreza lamentable. Y pues eso es como muy doloroso ver que esta revolución no les hizo ninguna justicia, al contrario, bueno, que hablamos de los indígenas de nuestro país, que los tenemos siempre marginados, ¿no? Pero bueno, ese rescate que haces y luego la pluralidad de las voces. Otra cosa que no me dejaron mentir, que me llama mucho la atención, una sola única mujer está hablando, ¿eh? O sea, todos son hombres y solamente Aide, a quien yo quiero entrañablemente porque era una de las mejores amigas de Federico, mi marido, es la única historiadora que se dedica a este tema, ¿verdad, Carlos? Es la única, ¿no? O sea, es la única. La única que hay en Baja California y bueno, de las investigadoras más importantes, ¿no? Sí, ella es la portavoz, digamos, en Baja California, su sede es en Mexicali, de este tema. Y vale la pena mencionar, maestra, que cuando ella fue directora de lo que ahora es el Museo de Historia de Tijuana, hubo en la época de los 80s un tema que una gran controversia que se dio porque Aide primero es mujer, obviamente lo que todos sabemos, el tema del patriarcado, para resumir todo, en una ciudad que es un pueblito, que es mi bella Tijuana, en esos momentos, los 80s, no teníamos el Instituto Municipal de Arte y Cultura, todavía no existía el Centro Cultural Tijuana, que son como los motores ya del norte que empiezan a mover la cultura y descentralizan, lo que todos sabemos, a la Ciudad de México, anteriormente el Distrito Federal, hacia el norte, ¿no? Que empieza a abrir las puertas de todo el norte, ¿no? En ese momento Aide se ve y se enfrenta con todos grupos, logias, grupos de poder, empresarios que decían, no, en Baja California tenemos una defensa y eso de los Flores Magón son filibusteros, querían anexar los Estados Unidos, entonces ella dice, no. Y aquí está, Lowell Blazer, en inglés, Maestro Campbell, a traducirlo, apóyenlo. Y ¡pum! El primer librazo, aquí está, señores. Y empieza toda una serie de investigadores del Colegio de la Frontera Norte, posiblemente que se forma, la Universidad Autónoma de Baja California, y entonces Aide es el pilar. Es una... Sí, porque filibusteros es igual a gánsteres, es igual a maleantes, es igual a gente belicosa que no está buscando un bien, sino que está buscando apoderarse, son malignos, vaya. Y entonces es darles ese sentido a estos hombres probos, honestos, luchadores sociales de bandidos. Entonces a lo que se dedican Federico y esta Aide es precisamente a darles el lugar que merecen en la historia. Fueron los primeros, ¿no? Que empieza contra gobernadores, diputados, senadores, que decían, no, eso es una mentira, eso no existe. Entonces, bueno, aquí es el producto que 20 años después una generación como la mía llega y decimos, bueno, hay que empezar, y me doy cuenta que no hay documentos, ¿no?
y empieza toda una investigación. La película que ustedes ven es de 1912. El general Carl Rice Price, de origen galés, se suma a las fuerzas anarcosindicalistas del Internacional de Trabajadores del Mundo, conformada en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, donde Magón suma a todos, a estos 17 primeros intrépidos, en donde el general Price se suma a estas filas, y para 1911, que ellos entregan las armas en la ciudad de Tijuana, como aquí, como se procura narrar en el documental, hechos cronológicos de enero a junio de 1911, entregan las armas y Carl Rice Price, este general, llega a Estados Unidos, queda libre, otros son apresados por violar las leyes de neutralidad que en ese momento existían, y lo que hace Price es que escribe un guión cinematográfico, como se explica un poco en el documental, y bueno, le dicen, sí, está muy bien, una casa productora, por decir, de la Warner Brothers, antes se llamaba Callen Film, esta película, esta casa productora Callen Film, le dice, sí, pero tú actúas, escribiste ese guión, pero lo actúas. Entonces hace una manera de, ahora se habla de, pues sí, viene siendo lo que en los hechos no fue. Él se escribe en una ficción que él fue el héroe de esa revolución anarcosindicalista. Se inventa, ¿no? Se inventa, sí, se inventa. Y bueno, es un material fílmico hermoso. Fue rescatado por el Museo del Cine en Holanda. El Museo del Cine en Holanda nos permite hacerle una copia. Para el tema de los derechos, yo lo que negocié con ellos es que le iba a poner el Film Museum para poderlo utilizar y demás. Entonces tenemos una copia actualmente en la Ciudad de Baja California. Cineteca tiene también una de la Ciudad de México, en donde gracias también a un cineasta que ustedes los deben de conocer, Gregorio Rocha, que hace este documental que a mí me encanta sobre los rollos perdidos de Pancho Villa, se lo recomiendo mucho. En esa búsqueda de los rollos perdidos de Pancho Villa, él encuentra esta película en su investigación. Y bueno, pues de ahí llega en rebote, ¿no? Por ahí otros historiadores hablarán de otras cosas, pero realmente es un documental que me demoró 6 años porque empecé a desencriptar materiales que estaban ocultos o no los querían dar. Bueno, no sé, muchas veces me empecé a dar cuenta que el mundo, pues, no quiero etiquetar, ¿no? Pero hay muchos investigadores o mucha gente que prefiere guardarlos, en algún momento saca una publicación o no saca nada. Pero se guarda la información, lo cual es terrible. Sí, para que te puedan... Y bueno, pues prácticamente es como este proceso del documental. Pero bueno, maestro, ¿usted quiere agregar? No, bueno, yo darle las gracias a un público tan atento y tan querido. Preguntas o respuestas, maestro, pasamos, ¿verdad? Preguntas y respuestas, si quieren. Bueno, mira, yo no fui esposo de Federico Campbell, pero fui su amigo durante más de 50 años. Fuimos vecinos y éramos de los golfos de la zona rosa desde los años 60, de manera que me une muy profundamente el cariño a Federico. Bueno, mi mamá era muy amiga de la mamá de Carmen. Es la razón, bueno, además soy el responsable de esta casa. Yo quiero felicitar enormemente al director. Es extraordinario recordar a Federico que tradujo ese libro y su obra Los Tijuanenses, porque nos revela rincones desconocidos de nuestra patria, la verdad. Yo he pasado algunas veces por Tijuana y me llevo una idea muy rara. Solo leyendo a Campbell tengo idea de lo que es Tijuana, ¿no? Entonces, esta recuperación de la película y la obra tan importante de un escritor, bueno, hasta Sasha, ¿no? Todo el amor a la literatura italiana, Leonardo, que era su obsesión, ¿no? Pero yo tomo la palabra por una razón que va más allá del cariño y de la admiración a tu película. Es un momento, primero, felicitar a Laura y al grupo de ustedes, ¿no? Esto tendría que multiplicarse y tener siempre, si se pueden, peliculitas para hacerlo más divertido, ¿no? Es muy interesante como vehículo de propaganda la película, ¿no? Pero creo que va a ser muy necesario, y me quiero referir a algo muy importante, lo que está sucediendo en México realmente va a ser necesario que se reinterprete la historia de México. Así como los Magón están fuera, hay cosas gravísimas que están pasando en este país, y me voy a referir a una cosa que es verdaderamente indignante y vomitiva. El bueno de Héctor Aguilar Camín, el director
director de Proceso, de Nexos, ha escrito 2 artículos en su periódico Milenio sobre Padre Hidalgo, uno y 2, y anuncia más. Es una visión de un hombre, de un historiador importante, de un hombre con mucho talento, del Colegio de México, con una obra muy importante, de una revista muy importante, y que se dedica en articulitos a deshacer a Miguel Hidalgo, a decir que era jugador, parrandero, mujeriego, borrachín, que tenía un grupo de asaltadores, ¿no? Una cosa verdaderamente indignante que está sucediendo en la cúpula de la inteligencia burguesa, capitalista, a pesar de que tengan nexos, ¿no? Bueno, por tener nexos, ¿no? Es por eso, ¿no? Pero esto es muy grave, es indignante que se presente, y ahí es donde viene el problema. Están dinamitando a la primera transformación, y se va a seguir con la segunda transformación, y luego la tercera para destruir la cuarta. Claro. Esto es lo que es gravísimo. Grupos como ustedes tienen que multiplicarse. Necesitaríamos como 20 Lauras Navas para poder hacer una obra que realmente sea un dique a una verdadera conspiración al nivel más alto. Esto está, métanse ustedes a la computadora, pongan Héctor Aguilar Camín, Milenio, Miguel Hidalgo, y lo pueden leer. Es un horror que se trate a un hombre como Miguel Hidalgo, que era un ilustrado, un teólogo, un hombre que hablaba 5 lenguas, un rector de una universidad, un hombre que logró el ejército más grande que se ha hecho en México. 80,000 gentes estuvieron donde estuvo Andrés Manuel el día 15, ¿no? Ahí la batalla de las Cruces. Un hombre que publica, bueno, que libera a los esclavos, que regresa a las tierras, a los indígenas, y que publica en Guadalajara un periódico, El Despertador Americano, de 8 números, donde está la ideología de este hombre, que lo mataron, por cierto, que lo cuidó en la prisión, era mi antepasado, pero le dejó un poema agradeciendo al señor Melchor Guasco, que era de Palma de Mallorca. Pero si tenemos un origen realmente extraordinario este país, con un hombre con la capacidad intelectual y el valor, y además el sacrificio de su vida, como Miguel Hidalgo, es indignante que en el siglo XXI gentes del nivel académico como Aguilar Camín hagan una verdadera... Es vomitivo leer eso para quien conoce un poco la vida de Miguel Hidalgo, y son en periódicos y está empezando, ¿no? Entonces lo que yo creo, por eso tomo la palabra y me disculpo, ¿no? No, muy bien. Es que tenemos que estar muy preparados a estas fake news, ¿verdad? Ahora están sacando fake histories. Pues, bueno, en la época de Trump todo es posible, ¿verdad? Este orate que está ahí, todo va a ser posible. Pero sí los ciudadanos tienen que tener más conciencia, tienen que multiplicarse los grupos de estudio como este, que es un acto heroico de Laura, y que los felicito muchísimamente. Bueno, no, pero es fantástico hacerlo, que estén todos aquí, pero tienen que multiplicarlo. Lo que le quiero decir es que viene una época muy difícil. El primer madrazo que acaba de aparecer, yo creo, es estos artículos de Aguilar Camín, que tiene, junto con Castañeda, su programita que se llama La Hora de Opinar, los lunes en Televisa, ¿verdad? Entonces, es algo terrible. Bueno, con el señor Zuckerman, que no acepta que el neoliberalismo fracasó y que lo vencieron el pueblo de México, como lo dijo muy bien el presidente electo. Yo estuve la semana pasada en una reunión donde lo oí hablar, fantástico, diciendo no pudieron con nosotros, no nos pudieron acabar, ¿no? Entonces ese complot que hay para acabar con el pueblo y la conciencia de México es un verdadero complot. Y entonces es un momento en que grupos de estudio como estos, es el momento de redoblarlos, porque tuvimos el privilegio, bueno, yo sobre todo, que yo soy muy viejito, ¿no? Logré verlo, ¿no? Y Porfirio Muñoz Ledo, imagínense, ¿no? Pues también lo vi, que sigue con la campanita, ¿no? Pero
Es un momento de enorme peligro para el país. Se necesita una multiplicación de la conciencia nacional y ir preparando la versión real de la historia de México y recuperar a Tijuana y a los Flores Magón. Yo confieso, si no es por Federico no tengo idea de lo que es Tijuana, y si no es por ti no me entero de todo esto que había en esta historia, ¿no? Son historias locales que están totalmente desapercibidas. Es un momento de ir a las historias locales, dar orgullo a la gente de Tijuana y a las pequeñas comunidades, y estar preparados contra los medios de comunicación. Va a ser una batalla brutal. Entonces, perdón que me exagera, digo que me extendiera. Felicito muchísimo a este grupo. Esta es su casa. Yo supe que tuvieron problemas en otro lado. Inmediatamente abrimos este espacio. Ojalá lo sigan llenando. Tenemos un auditorio para más gente, pero ahorita tenemos al coro gay que coincide con el horario, ¿no? Pero pues es trabajo de ustedes, es decir, necesito 100 asientos y entonces movemos al coro a otro lado, ¿verdad? Porque ellos son 50 nada más. Entonces, de veras, te felicito. Qué bueno que estamos aquí recordando a Federico, y no dejen de venir todos los miércoles a tener estas revelaciones de una parte de nuestra historia que está totalmente, bueno, que nos la han ocultado de una manera monstruosa. Y es gravísimo que gente tan preparada, el Colegio de México, donde se ha gastado tanto, estén usando su talento a favor del imperialismo y la burguesía. He dicho. Es que no sé si ustedes saben que Héctor comenzó su carrera como un gran historiador. Yo tuve la oportunidad de ser directora editorial de Océano y yo fui su editora hace 30 años con un libro sensacional que se llamaba Saldos de la Revolución, y era un muchacho de una inteligencia soberbia y de una frescura, casado con Ángeles Mastretta, y desgraciadamente a mí me tocó empezar a ver esta especie de fascinación por el poder. Yo lo terminé de ver cuando se fascinaba, imagínate tú, Emilio, nada más, porque lo invitaba el personaje nefasto, digo, pobrecito porque era muy mediocre, de Miguel de la Madrid, a Los Pinos, y entonces Héctor se fascinaba con esa invitación. Aquel muchacho que había estudiado la revolución y que era como una promesa, ha terminado en este títere de Televisa, que además está furioso porque está perdiendo sus prebendas. Es decir, él quería que siguiera un gobierno priista, corrupto, vendido, maldito, que nos ha quitado libertad, pan, que han provocado muertes, drogadicción y demás, porque ellos se enriquecen. Él y Leo Zuckerman y demás. Entonces, que Andrés Manuel haya ganado, pues para él estaban unas patadas de ahogado. Fíjate nada más meterse con una figura inmaculada como es Hidalgo para todos nosotros y sacar esa otra cara, que puede que la tuviera, pero qué necesidad. ¿Por qué no habla de los Flores Magón? Porque son verdaderos héroes, son mexicanos probos. Héctor lo que está haciendo con esto es revelar pues esa parte espuria, horrenda que tiene, de que le fascina el poder, los puros, el traje de 50,000 pesos, ¿me entiendes? Ese es Héctor hoy. Y de Ángeles pues nunca volvimos a oír. Ángeles hizo Arráncame la vida, y luego después de eso ¿qué? Entonces bueno, la tristeza o la ganancia de todos nosotros es que votamos y el 53% de nosotros le dijimos no a gentuza como Héctor Aguilar Camín. Qué bueno. Bueno, si tienen alguna pregunta al director antes de que demos, digamos que lo dejemos también a él que descanse, porque viene de un largo viaje de Tijuana, que seguramente quiere venir a comerse algunos taquitos. Negro, el Black Bloc, ¿no? Cuando yo estuve en contacto con ellos en San Francisco y en la ciudad de Los Ángeles, siempre me mandaron falsas señales, es decir, busqué 3 entrevistas con líderes. Creo que Carmen Arestegui, sobre todo la periodista, es quien nos muestra el otro lado. O sea, anteriormente se mencionaba el hecho de que debemos tener cuidado con las fake news, con las noticias falsas o con el falso periodismo, las falsas notas, todo lo que ya sabemos que hay detrás en esta lectura de leer entre los periódicos entre líneas.
en los noticieros también, y bueno, Aristóteles se atreve a mostrar como los infiltrados dentro de lo que no eran bloques negros, jóvenes anarquistas por ahí, pero específicamente a la pregunta, ¿qué piensan ellos? Creo que lamentablemente a quienes entrevisto ellos nos evidencian que no saben nada de quién es Ricardo Flores Magón, de que no saben qué es el anarquismo, de que no saben quién es Malatesta, Bakunin o los nuevos planteamientos anarquistas, o como en su defecto que si tienen que ver ahora el neomarxismo o todas estas relecturas que hay por muchos investigadores en la UNAM, Politécnico Nacional en Economía, universidades como el mismo ITAM, y vemos un texto que sale de Lubnik, si no estoy mal, el chileno, que se llama El camarada Ricardo Flores Magón. Este libro, léanlo ustedes, no voy a influenciar en la lectura, tiene un tinte un poco también amarillista en el sentido de que pone a un amante de Ricardo Flores Magón, esa es mi crítica, es muy respetable para quien lo lea, y como quien lo induce, lo influencia a hacer ciertas cosas, que creo que es también un tema que se está generando mucho en algunos escritores para vender un poco más, ¿no? El hecho de poner estas cosas como amarillentas, estas cosas de notas que no hay un fundamento histórico que lo respalde, llegan a caer en eso, y lo mismo en la ficción, lo que está pasando, ¿no? Un poco para el tema de los editores que los están diciendo, vete por esta línea, trabaja más este personaje, porque eso nos va a permitir vender un poco más, ¿no? Entonces, bueno, esa es una crítica que le haría al libro de este amigo chileno que se llama El camarada Ricardo Flores Magón. El regreso del camarada. El regreso, gracias compañero. El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, editado por ERA, o ¿cuál es la editorial? Sí, ERA, ¿verdad? Editorial ERA. Entonces, bueno, vale la pena leerlo porque tiene información muy interesante, ¿no? En Baja California pues está también Gabriel Trujillo, que tiene bastantes textos muy interesantes. Los hombres de la bandera roja es un libro muy interesante, es un escritor de más de 100 libros, Gabriel, ¿no? Un médico que dicen que escribe copy-paste, ¿no? Casi, y así se pone a escribir, ¿no? Pero bueno, es en base a la pregunta, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Sí, pues antes que nada es muy aleccionador esta parte, porque a mí me gusta leer sobre la revolución y pues parece que los Flores Magón se escapan de la cárcel de San Luis, Missouri, y aparecen casi como si hubieran tomado un tren rápido a San Luis Potosí, a Plan de San Luis, y en algunos textos llegan a citar que son anarquistas, pero así nada más de volada. Y esto es nuevo para mí completamente, y es muy bueno conocerlo, porque parece que se inició unos 9 años antes de la revolución ahí, y no la del 20 de noviembre. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una es que dicen por qué no se fueron a Ensenada, a tomar Ensenada y Mexicali. Yo estuve allá hace como cerca de 40 años y antes también, y Ensenada pues no me parece nada sobresaliente, porque es una hilera de casas al lado de la carretera, y Mexicali pues también una ciudad grandota, pueblote con un calor tremendo, o sea, nada sobresaliente. En aquella época pues ¿qué habría? Había una aduana de algodones, ¿no? Entonces no sé por qué mencionan que era importante que hubiera tomado estos sitios. Pero lo que más me causó mucha intriga, quisiera saber, en una de las primeras fotos sale Giuseppe Garibaldi, el héroe de la unificación italiana en el siglo XIX. Es el nieto. Yo pensé que era el héroe. No, es el nieto, no, es el nieto. No, qué bueno, porque yo dije, ¿qué onda? Lectura, pero sí es de la familia, ¿no? Yo pensé, dije, ¿qué pasó? ¿Qué hace acá? Claro, pero es que por eso lo ponemos, el hecho de que había extranjeros, tanto las filas maderistas posteriores y anarquistas, ¿no? El hecho de la Internacional de Trabajadores del Mundo era otra visión que había, ¿no? 100 años después y antes, ¿no? Todos sabemos que la Revolución Cubana fueron mexicanos como Heraclio Cepeda, por mencionar a un escritor muy interesante, Chapaneco, ¿no? Benzulul y otros cuentos, por mencionar alguno de Viento, ese cuento fascinante de él, ¿no? Lo mismo en la revolución, en el movimiento español, ¿no? En el caso del franquismo. Entonces, bueno, es un poco ilustrar esta parte, ¿no? El hecho de no decir que eran extranjeros, o sea, sí son extranjeros, pero
era parte de un movimiento internacional, ¿no? Por eso ponerlos ahí. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O comentarios Es un comentario muy breve. La figura de Ricardo Flores Magón y del magonismo, sin duda es algo que está olvidado. Si tienen la precaución de leer un poco su obra, que afortunadamente está disponible, se van a encontrar con unas frases y unos conceptos lapidarios, y perdón por lo que voy a decir, que incomodarían hasta Andrés Manuel López Obrador. La crítica que él hace a los que siguen la vía legal para cambiar las cosas es de verdad lapidaria. Y yo creo que en ese sentido, todos estos conceptos que manejan los magonistas incomodarían hasta al propio obradorismo. Claro, no se trata aquí de usarlo para contraponerlo y descalificar a López Obrador, pero tiene esa vertiente, tiene esas aristas muy filosas que vale la pena ¿Sabe recordar. usted, compañero, en este como diálogo, más allá de contradecir, yo recuerdo mucho de López Obrador en campaña en 2012, Tijuana, Baja California, inicia con Ricardo Flores Magón, inicia con todo un planteamiento del hecho de que los Magón inician la Revolución Mexicana en Tijuana, Baja California, bueno, terminan y entregan las armas, y él dice, es el momento del cambio de una cuarta transformación, y que hace todo un planteamiento. Yo, de una u otra manera, creo que estamos empezando a ver un Obrador en términos de el líder político que ha sido, el activista político, y ahora lo vamos a ver en otra postura. Lo vimos como jefe de gobierno en Ciudad de México, para todos aquellos que vivían en la ciudad, anterior Distrito Federal, y creo que de una u otra manera ese es el impulso que nos da a tener un presidente y poder haber votado en las urnas y apostar, más allá de un tema de azar o de la chance, como diría Mallarmé, como el juego de azar, es llegar al hecho de ver, y no el tema del presidencialismo que lo plantea el mismo Jorge Carpizo Magregor, ¿no? En este libro que pone como el tótem presidencial. Creo que López Obrador también tiene un pedacito de cada uno de regeneración, de cada uno de estas voces de haber recorrido un país. Entonces yo personalmente, Carlos Guillermo Altamirano Martínez le da y le dice, te doy toda la oportunidad, ¿no? De que vamos a trabajar, ¿no? Que permite estos espacios, que permite ya habrá otros centros de cultura, como la misma maestra Carmen Gaitán lo decía hace un momento. Museo de San Carlos forma parte también de ver todo un antecedente de otros obradores, de otros cadenistas, de muchas ideologías que se han estado en el país como magonistas, o sea, todos hoy en día creo que entendemos como el tema de la política, como un hecho de la, coercitivamente todos nos fundimos de diferentes ideologías y partidos para decir, bueno, vamos a trabajar por esto, que se nos está derrumbando el país, ¿no? El hecho de las tasas de feminicidios más altas en toda América Latina y en todo el mundo, ¿no? El hecho que tenemos un país que se nos está desmoronando y decimos, no podemos. Hoy en día hablamos de un tema que es el anarcosindicalismo, pero también juzgado y prejuzgado, como son las escorias dentro de... Pero no, o sea, hay muchas aportaciones que dan con el tema del artículo 27 constitucional. Anteriormente hablábamos del tema de la reforma agraria que nunca se ha logrado y es como el gran tabú, también el de la tierra posterior a la Revolución Mexicana y anterior a la Revolución Mexicana, en donde creo que debemos de darle como esta oportunidad a este cambio que bueno, no es el del 2000, no son los blanquiazules, estamos en un movimiento que creo que pues vale la pena darle chance, digo, en ese sentido. Estoy de acuerdo, el comentario únicamente es que la obra, el pensamiento de Ricardo Flores Magón y de los magonistas es tan poco conocido que si lo empezamos a rescatar y comparamos sus conceptos con los conceptos que manejan nuestros políticos actuales, incluido el obradorismo, resulta profundamente incómodo. Se decía hace rato que el magonismo está deliberadamente hecho a un lado por la historia oficial. Yo les aseguro que si algunos destacados obradoristas se pusieran a leer y analizar en serio la obra de Carlos Flores Magón, también se sentirían un poco con cosquillas, ¿no? Y no, la idea no es contraponer ni desacreditar al obradorismo, simplemente poner en su lugar esta figura histórica que está olvidada. Y en ese sentido les recomiendo a todos, hay una antología de la obra de Ricardo Flores Magón que es muy accesible, fue editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, para su sector estudiantil, está disponible y tiene cartas que son incendiarias. Nada más. ¿Se llama cómo? Antología
de escritos de Ricardo Flores Magón. Es una edición para estudiantes, es muy económica y está accesible. De hecho, compañero, algunos textos salen de ahí, ¿no? Esa es la fuente, ¿sí? Y Regeneración, el periódico, son tomados de este periódico, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? A mí nada más me gustaría hacer aquí mención sobre esa relación que logra sacar Carlos en su documental entre Tijuana y el pensamiento de Flores Magón. ¿Por qué digo eso? Porque Tijuana es algo que es muy ajeno para todos los que vivimos en la Ciudad de México, pero con lo que tú nos has platicado en tus diversos documentales, muestras una gran cohesión que existe entre la gente, una gran cohesión comunitaria, digamos, se demuestra la solidaridad. Y esa solidaridad es un determinante en el pensamiento de Flores Magón, de Ricardo Flores Magón. Él es parte de precisamente de la intervención comunitaria que él pretende por parte de toda la gente para poder cambiar y transformar su realidad. Flores Magón vivió de origen oaxaqueño, que convivió con muchos mazatecos, aprendió y vivió y mamó de ahí todo lo que es la cultura comunitaria, la cultura de los pueblos, la forma de relacionarse de los diferentes, digamos, grupos que tenemos en nuestro país. Y Tijuana, que es todo lo contrario, una ciudad de migrantes y una ciudad urbana, una ciudad que colinda con otro tipo de cultura, como es la cultura de los gringos, pues hace un efecto de sincretismo en nuestra cultura, pero sin embargo, lo que tú destacas tanto en este documental como en el de Stop Trump es esa vivencia que se ha venido dando en de la historia, traerlo a nuestros días, y en el de Stop Trump, que es al revés, ¿no? Es como desde el momento actual para atrás. Y bueno, eso es algo que a mí me parece muy interesante, y de hecho hasta por aquí yo guardé me voy a permitir decirles aquí, déjame ver si lo tengo. Guardé aquí una definición que encontré que dice Flores Magón sobre la solidaridad, y me gustaría compartirla con ustedes para que vean la importancia que eso tenía y cómo se refleja en lo que dices. Mire, dice esto Ricardo Flores Magón: la solidaridad es fuerza. Se puede limpiar del dedo una gota de agua, pero se requiere la fuerza del arrecife para resistir el empuje del océano. La solidaridad es progreso, pues la vida significa evolución y la solidaridad es condición de la vida. La solidaridad es armonía, cooperación entre los seres humanos, gravitación para los cuerpos celestes. ¿Qué es la luz solar? La solidaridad de los 7 colores del arco iris. Díganme si no es una belleza. Entonces, bueno, pues con eso me gustaría a mí dejarle la palabra aquí a Carlos para que termine y pues poder agradecer. Laura, muchas gracias. Brújula Metropolitana, la Casa de Cultura, muchas gracias por su presencia. Y bueno, el DVD lo vamos a sacar ya para noviembre, también ya lo pondré yo pues después del 20 de noviembre, que me lo pidieron en algunos periódicos del norte, como El Mexicano y Sonora, Sinaloa y la bella Chihuahua, en donde se va a dar a sus suscriptores. Entonces, bueno, después yo lo subiré haciéndole en el 2019, en enero, el día de la toma ustedes recordarán, de Mexicali. Ese día lo voy a subir para que lo puedan descargar gratuitamente en línea, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la presencia. Bueno, pues les pedimos a todos, antes de que se vayan, bueno, pues los invitamos dentro de 8 días. Ya saben que estamos también con la conmemoración muy dolorosa de hechos que como mexicanos nos han afectado muchísimo, que es precisamente el 19 de septiembre, el 26 que es Ayotzinapa, y a los 50 años del movimiento del 68. Entonces estamos en una larga ruta de conmemoraciones muy dolorosas para los mexicanos, recuerdos. Entonces
pues sí les pedimos a todos ustedes que nos acompañen. Vamos a tener con nosotros para cuestiones de Ayotzinapa con el maestro Ávila, que pues ha participado también ahí. Vamos a ver si algunos de los compañeros, esos días todo el mundo está muy ocupado, hay marcha desde las 4 de la tarde, entonces pues nos combinamos a que asistan a las marchas en la medida que se pueda. Laura, un recordatorio, el día 3 de octubre a las 10 de la noche en TV UNAM se reestrena la película El Grito. No, El Grito. La película El Grito la quiso Lobardo José López Arreche en 1968 con su grupo de estudiantes. Tiene la gran ventaja de que fue digitalizada, se mejoraron las imágenes, se empató el audio con escenas que no tenían audio, y yo ya vi algunos cortos. Es una buena oportunidad para reencontrarse con los movimientos estudiantiles del 68 en esa fecha. Es el miércoles 3 de octubre a las 10 de la noche en TV UNAM. No se la pierdan. Y la otra es sobre un paisano tuyo, se apellida Volado. Carlos Volado, que es una película excelente, se llama Bajo California. También es excelente y es conmovedora. Y también vayan a ver al maestro Felipe Galván, que fue protagonista del movimiento del 68 en el Politécnico, y ahorita estaba presentando precisamente su obra que se llama La Historia No Contada, y está ahorita haciendo, ayer fue la presentación, por ahí les mandé el correíto, la hicieron en lo que era, dice él, en el Fantasma de la Boca 7, ahí afuera del Teatro de Isabela Corona. Entonces, bueno, pues vamos a invitarlo también a ver si se viene para acá con nosotros. Mientras tanto, queremos hacer la entrega a Carlos Altamirano de este reconocimiento de parte de todos ustedes como grupo, como Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana. Te queremos, pues nada más, para que te lo lleves de recuerdo y que cada que lo veas y cada que vayas a estrenar otra obra, por favor te acuerdes de nosotros y digas, lo vamos a ir a presentar a México allá con los de la Brújula, para que podamos estar todos ahí recordándote, y tú a nosotros déjanos que nos tomen. Por favor, maestra, vente para acá para que aprovechemos. Pasa. Yo agarro este. Sí, ven Fabián, déjenme decirle que Fabián es parte fundamental, es el director de este grupo y el que nunca sale porque siempre le toca hacer programas operativos, pero él es quien encabeza este grupo formalmente. Entonces, pues... Pasa, Fabián. Sí, por favor. Sí. Y le agradecemos a ¿cómo se llama? A Emilio, que el día de hoy estuvo con nosotros. Emilio Cárdenas también es una persona dedicada al cine y no sé si por ahí vieron unos videos que se hicieron por parte de Conaculta, que fueron sobre la vida de los presidentes y de Benito Juárez. Los hizo Emilio Cárdenas. Entonces, bueno, él está aquí como responsable de esta Casa de Cultura, y bueno, el día de hoy nos acompañó, y qué bueno, porque es un honor tener con nosotros aquí a la maestra Carmen, no solamente por sus vivencias como mujer del maestro Campbell, sino que también por todo el conocimiento que tiene y lo bien que lleva el Museo de San Carlos, que muchas de nosotros disfrutamos en muchas de sus exposiciones, y ojalá que podamos hacer algún trabajo en común con este grupo de Brújula, que es muy energético, y ellos, lo que ustedes los quieran invitar, yo sé que todos van a participar para poder hacer allá cualquier actividad de tipo taller, son talento aquí. Esta gente ya está graduada desde hace mucho tiempo en el análisis de la realidad y en tratar de incidir. Entonces, cuando quieras, Carmen, estamos a tus órdenes. Bueno, pues muchas gracias, chicos, a todos, y no se vayan la foto para poder apoyar a Venezuela, donde aquí si quieren que está más despejado, vamos a apoyar a Venezuela contra lo que dice Alejandro. A ver, espérenme, para poner ahí, para la foto de Venezuela. Creo que la ponemos atrás, ¿no? Sí, en el streaming, ¿no? Sí, un poco más para acá. ¿Nos vamos para allá todos? No, ahí estás bien. Sí, para que ella la haga aquí. Yo te ayudo, yo te la hago. Toda la gente va atrás. Altamirano, para Altamirano. Mucho gusto. Ella streaming, ¿no? Y yo tirándolo. ¿Quieres pasar?
Pero soy más chilango. Vale, Mitch. Apoyamos a Venezuela. Esto es Laura, este es el live, ¿verdad? Ah, está en vivo. Yo tomo la foto mejor. Pero aquí es video. ¿Alguien me presta un celular para la foto? Sí, es en vivo, sí. Es el live. A ver, voy para atrás. Voy para atrás. Voy para adelante. ¿Con este la tomo? Pero ponme. Compañera, ya estoy tomando foto acá también. Listo. Ya está en el streaming. Listo. También foto aquí. ¿Ya? Listo. Ya lo tenemos. A ustedes. La foto ya está aquí en ese celular. ¿Ya salió? En el tuyo lo tomo. Okay. Y con el otro en vivo seguimos. Sí. Julianita, vete para acá. Por favor. Ay, Juliana. Ay, Juliana. Juliana. Foto aquí. Está en el grupo y se esconde. Otra foto. Está como fuera de foco esto. ¿En serio? Pero ya está, ahí va. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva! Laura, aquí va el celular. Streaming. Laura, listo. Laura, y que se lo... Muchas gracias, Laura, por todo. No, hombre, al contrario. Despídete de la gente que nos sigue viendo tú aquí. A ver, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Larga vida a Brújula Metropolitana y a seguir haciendo grupos políticos y a seguir pensando en que en México podemos seguir y vamos a seguir saliendo cada día mejor y adelante. Hasta luego. Gracias. Gracias. Por la invitación. Hasta luego. Gracias. 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 Laurita. Ahí está. Bueno, pues con eso damos por finalizada esta